Mucho más fructífero ha sido los resultados del análisis que han hecho los economistas sobre la democracia. Hombre, aquí deberíamos de traer a colación todo el análisis de la Escuela de la Elección Pública, prima hermana de la Escuela Austriaca, pero que está a la orden del día, en la medida en que ha puesto de manifiesto las graves insuficiencias del sistema público democrático, en la medida en que se basa en una serie por ejemplo, el principio de la racionalidad de la ignorancia. El análisis se centra en la racionalidad de la ignorancia, es decir, es irrelevante nuestro voto. Leía esta mañana que los últimos estudios del Partido Popular esta semana piensa que va a haber un trasvase de unos 380.000 votos de ciudadanos desencantados hacia el Partido Popular, y a su vez va a haber un trasvase de unos 150, 180 del Partido Popular a Ciudadanos. Consecuencia, en términos netos van a ganar 200 y pico mil votos. Esto es simplemente una ilustración. Quiere decir que todo lo que hagamos ustedes y yo en las próximas elecciones es irrelevante. Compárense ustedes y yo con los 280.000 que van a ir. Es decir, ese día podemos quedarnos en la cama, no votar, o votar al Partido Comunista. Lo que queremos es que el resultado será exactamente el mismo. Y como es lógico, todos los ciudadanos, de manera consciente o inconsciente, se dan cuenta de esto, lo descuentan y por tanto no se molestan en el esfuerzo que supone votar con conocimiento de causa. Esto es lo que es el principio de racionalidad de la ignorancia, que de alguna forma hace que los pies o el fundamento de la democracia sean de barro. Y este es el segundo punto esencial. En última instancia, el sistema basado en la democracia pues se deja llevar por los grupos privilegiados de interés. Son aquellos grupos que son capaces de identificar un interés muy próximo y darse cuenta de que pueden influir en el gobierno para lograr esas ventajas a costa de la mayoría silenciosa del resto de ciudadanos, que nadie se molesta, en base al principio de racionalidad de la ignorancia, en defender ni en defenderse. Si a eso añadimos el cortoplacismo, la miopía gubernamental, y además que todo el sistema es un sistema espurio, un sistema corrupto y corruptor. Se basa en la compra de votos, es decir, el político compra votos con dinero ajeno, previamente robado vía impuestos, y además lo compra de una manera muy inteligente, focalizando en los grupos de interés que pueden suponerle un mayor apoyo político en cada momento. Su único objetivo temporal son las próximas elecciones o las elecciones inmediatas, de manera que no se toma ninguna decisión en base al bien común ni a largo plazo. Un estadista de verdad que tome decisiones teniendo en cuenta los intereses generales de la nación y a largo plazo es un estadista que tiene asegurado perder las elecciones, no tengan ninguna duda. Y esto es algo que también la Escuela de la Elección Pública puso de manifiesto, junto con otros análisis también muy brillantes sobre los efectos perversos de la burocracia y de todos los flujos e interacciones que hay entre votantes, políticos y burócratas. Pero esto, que es análisis estándar, que todos conocemos, se completa de una forma mucho más sutil con el análisis de la escuela austríaca. Hayek dice claramente que si se le pregunta si él es demócrata, la respuesta tiene que ser, obviamente, no soy demócrata, no puedo ser demócrata. Y él explica en los siguientes términos. Dice que etimológicamente democracia procede de demos, pueblo, griego demos, pueblo, kratos, poder absoluto. Dice que él no está de acuerdo con ningún poder absoluto, ningún kratos, sea del pueblo, de la oligarquía o en forma de tiranía procedente de un monarca. Y por tanto, él lo que propone es un sistema que denomina isonomía. Incluso estaría dispuesto a aceptar el término demarquía, que se caracteriza por la igualdad de todos ante la ley, pero la ley entendida con mayúsculas, no entendida como legislación. Ayer comprobaba para esta conferencia, para que se hagan una idea de la borrachera legislativa y regulatoria en todos los países, pero en nuestro país el año pasado solo el Boletín Oficial del Estado, y es nada más una de las publicaciones oficiales del país, no cuento las de los ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, ha publicado 60.000 páginas de regulaciones. En la última legislatura se han publicado en España, por el Boletín Oficial del Estado, 250.000 páginas de regulaciones. También leí ayer en el Wall Street Journal que la famosa Dodd-Frank Act, la ley sobre control financiero norteamericana, ha dado lugar a 22.000 páginas de regulaciones, y que hay departamentos y departamentos en todo el sector financiero dedicados a estudiar, y en los departamentos de contabilidad, etcétera, continuamente esas 22.000 páginas de regulaciones. No es, por tanto, la legislación regulatoria a la que se refiere Hayek, sino la ley en sentido material. El único sistema, dice, que considero viable
porque para Hayek la democracia es impracticable, es la isonomía o la igualdad de todos ante la ley en sentido material. Y luego se esfuerza, como saben, en el último volumen de Derecho, Legislación y Libertad, lo tenemos publicado en la última edición de Unión Editorial en un solo volumen, en tratar de rediseñar el sistema democrático en la línea de la isonomía. Ya saben que él propone que haya dos cámaras, una dedicada al gobierno día a día, que se ocuparía de la legislación o regulación, en la medida lo posible minimizada, y otra cámara, que sería la Cámara Superior, dedicada a promulgar la ley en sentido material, prácticamente ociosa, porque la ley es algo estable y constante y los cambios serían de puro detalle. Su principal misión sería controlar a la primera cámara, es decir, que a través de la regulación no se violara el derecho con mayúsculas. ¿Y qué dice Mises? Mises, la verdad es que es agudísimo, fíjense ustedes. Mises presumía de demócrata liberal, pero luego indica claramente que es imposible que funcione la democracia a no ser que se dé la siguiente condición. ¿Cuál es? Muy sencillo, que todos y cada uno de los ciudadanos sean liberales. Esto es tanto como decir que es imposible que funcione la democracia. Porque, queridos asistentes hoy a este acto de clausura, la democracia lleva dentro de sí misma la semilla de su propia destrucción. Fíjense ustedes. Dice Mises, la democracia solo puede funcionar si los partícipes son liberales. Pero es que la democracia lo que hace sistemáticamente es destruir el ideario liberal, corromper a la ciudadanía, convertir a las masas en unas masas dependientes. El sistema se basa en una gran mentira de compra de votos, ofreciendo el paraíso aquí en la tierra, en forma de estado del bienestar, etcétera. Identificando, además, diferentes subgrupos de presión a los que hay que identificar cuál es lo que les podría tentar para dar a este grupo, y con cargo al dinero público ofrecerlo a uno, a otro. Sí, no hay algo más corruptor del ideal liberal que este modus operandi del sistema democrático, es claro. Luego, la democracia, de alguna forma, es como el sistema inmunológico que ataca al propio organismo. Está condenada una y otra vez a crear insolubles conflictos sociales y a fracasar. Podemos incluso analizar el ciclo del fracaso y de la corrupción democrática a nivel histórico. Ya desde la antigua Grecia, pasando por Roma, hasta hoy. Se inicia el proceso de democracia a través de un proceso de una especie de democracia privada, comunitaria, muy próxima al propietario ciudadano, y en la medida en que va extendiendo la democracia empiezan los procesos corruptores, entra en crisis. Tras la crisis suele aparecer un caudillo salvador, que acaba con la democracia, y vuelta a empezar con ese ciclo. Lo podemos observar en Grecia, lo podemos observar en la antigua Roma, y hay un caso paradigmático que me gustaría citar aquí, traer a colación hoy, que es el caso de Marco Tulio Cicerón, porque Marco Tulio Cicerón es el paradigma del ingenuo demócrata liberal clásico. Era un gran creyente, Marco Tulio Cicerón, en la democracia de la antigua República Romana. Pero fíjense, a lo largo de su vida, él es testigo del populismo atroz de los marios, de que está a punto de acabar con la democracia tradicional de la República, y que es salvado in extremis por el nombramiento durante 6 meses de un dictador, Sila. Y luego vuelta a empezar otra vez. Él es el ejemplo, quiere ser de funcionario y político probo romano en los diferentes puestos para los que es elegido, primero como cuestor en Sicilia, después como pretor y por último en el año 66 a.C. como cónsul, además precisamente luchando contra Catilina. Pero él ve con desesperanza, a pesar de todos sus escritos, pero se ve ahí, él ve con desesperanza cómo el sistema democrático en el que había puesto todas sus experiencias se destroza a sí mismo. Y en última instancia, una de las víctimas del propio sistema democrático es el propio Cicerón, que, como saben ustedes, es asesinado por el demagogo Marco Antonio en el año 40 y tantos antes de Cristo,
precisamente como venganza ante las filípicas o esa serie de discursos que hizo tratando de defender la democracia liberal frente a los excesos del populismo y su consecuencia inevitable, que es el caudillaje. Traigo a colación el caso de Roma y a Marco Tulio Cicerón, porque es que las cosas han cambiado muy poco desde entonces hasta hoy, a pesar de que parezca lo contrario. Vamos a pasar a la situación de España. Hoy en día, sobre todo porque estamos casi en periodo electoral. Ayer veía la televisión con mi señora, a las 3:30, a las 4, reproduce en la tertulia de la mañana, y me hacía mucha gracia. La verdad es que yo estoy en un momento felicísimo de mi vida. O sea, a mí me produce todo esto que estoy viendo, cómo se pelean, las discusiones, etcétera, los problemas que tienen los gobernantes, me produce un enorme regocijo, porque veo que es una ilustración, una prueba contundente de todo lo que el análisis pone de manifiesto. Pero decían los tertulianos, estaban viendo si tenía alguna validez la promesa de uno de los candidatos, no voy a decir nombres, de que va a reducir los impuestos en todos los tramos 2 puntos. Además lo dice por segunda vez después de haberle incumplido o mentido en las anteriores elecciones, ¿no? Y entonces uno de los tertulianos decía, bueno, no, es que, perdón, señores, no le critiquéis, es que estamos en periodo electoral. Y en periodo electoral se sabe que todos mienten. A mí me gustaría hacer una digresión moral sobre la democracia y la mentira. Una sociedad basada en el mal, la democracia y la mentira, es una sociedad condenada a desaparecer o diluirse. Una religión basada en un rey que tenía ganas de echar un polvo y que además se casó 8 veces es un chiste. Pues lo mismo pasa, estoy haciendo una referencia a Enrique VIII, que se me acaba de ocurrir, por cierto, lo mismo pasa con el caso de la democracia. Un sistema que se basa en que todos somos conscientes de que nos engañan, lo sabemos, y además queremos que nos engañen, y nos dejamos engañar en una inmensa borrachera de mentira generalizada. Y luego, además de que vamos a protestar en su caso, y si hace falta, como en Francia, paralizando el país, porque la mentira que yo pensé que tú ibas a decir, que yo sabía que era mentira y que es un engaño, no se cumple, es una sociedad condenada al fracaso, es una sociedad enferma. Y es curioso, porque también leía y escuchaba, en el debate decía que es que además había una gran amenaza hoy en día para la democracia. Decía que el populismo rampante y creciente es una amenaza tremenda para la democracia. Y también me producía cierta sorna y risa esta afirmación. ¿Cómo que el populismo es una amenaza para la democracia? Es que la democracia en sí misma se basa en el populismo.